Cuando la ansiedad se presente, no te quieras salir, tómala, abrázala, casi, casi agradécela, porque algo te está mostrando. Hola, querida comunidad de seres de luz y sombra. Soy Anton Teruel y hoy les traigo un tema muy interesante y sobre todo muy actual, ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad? ¿Quién no se ha visto con esa necesidad de salirse de la ansiedad? Pues yo creo que todos aquí, incluyéndome desde luego. Fíjate que la ansiedad es un proceso de sanación y significa que algo debe ser visto algo que se está purgando, que se está sanando. Para poder salir de la ansiedad, debemos permitir que el proceso se viva, se realice y salga por sí mismo. Claro, yo sé que cuando hay ansiedad, lo que quieres es moverte de ahí. Quieres tomarte una pastillita, hacer algo para que se detenga. Pero eso no es lo más correcto. Vamos a entender cómo se manifiesta, vamos a entender muy bien el qué y luego vamos a saber cómo, qué debemos hacer para salir del proceso, pero respetándolo, porque eso es lo mejor. Bien, déjame contarte una historia. En una ocasión, una amiga me invitó a un restaurante y por algún motivo yo llegué unos 30 minutos antes y me invitó porque es su restaurante aquí en Cholula. Y bueno, cuando yo llegué, me senté en una mesa muy cómoda, yo la escogí y a los 5 o 10 minutos de estar sentado ahí, empecé a sentir un proceso de ansiedad intenso. Ya sabes, el corazón que está latiendo a todo, esa sensación de incómoda de que te mueves para acá, te mueves para allá y te sigue molestando, sudoración y evidentemente estaba ya en un proceso intenso de ansiedad. En ese momento sabía que tenía que observar, tenía que respirar profundo y tenía que permitir que lo que estaba sucediendo sucediera. Así que empecé a respirar, no me preocupé, dije voy a dejar que suceda. Y lo más interesante es que no tenía yo idea de dónde venía. No había algo que yo conscientemente supiera que estaba activando la ansiedad. Digamos que era más difícil salir de ahí porque yo no entendía de dónde venía. No había un problema específico, no había una situación incómoda, no había una persona que me detonara eso, mis emociones aparentemente estaban en orden y sin embargo la ansiedad estaba a todo. Bien, fíjate que de repente en unos minutos más, ¡pum!, percibí de dónde venía, de algo totalmente inconsciente. El muro que estaba frente a mí estaba lleno de máscaras, muchísimas máscaras de colores y de formas y tamaños, y de repente vino la relación que había con un evento del pasado. Fíjate qué interesante. Mi subconsciente me trajo un recuerdo que yo no estaba siendo consciente de ello. En alguna ocasión, muchos años atrás, había estado con un psicólogo que nos estaba tratando a la mamá de mis hijos y a mí, en un proceso ya de separación de un matrimonio muy largo. El muro que él tenía en un costado estaba lleno de máscaras. Mi subconsciente seguramente hiló lo que estaba viendo ahí y me trajo el proceso de ansiedad porque en ese momento el cortisol estaba a tope. Era un momento de supervivencia. Habría que huir, defenderse o esconderse. Y el cortisol me activaba, obviamente, este proceso de ansiedad. Ve qué interesante. Muchas veces la ansiedad viene de cosas que están guardadas ahí en el subconsciente. ¿Y qué debemos de hacer? Observar. Tratar de guardar silencio mental. No querer interpretar de inmediato y mucho menos querer salirte del proceso de ansiedad. Lo mejor ahí es observar, respirar, esperar a ver qué sucede. Tal vez la respuesta no te llegue de inmediato como a mí me llegó. Tal vez la respuesta siempre estuvo ahí y la pude ver
por mis procesos de atención, los mismos que te he mencionado en los podcasts anteriores. La base de todo es atención. La atención te lleva a la conciencia y la conciencia te libera, te acerca a la verdad. Yo pude ver la verdad que había dentro de mí. Todavía había algo que sanar ahí. Ese proceso doloroso no se había sanado todavía. Tenía que ser visto, tenía que trabajarse. ¿Sabes que la ansiedad me duró unos 10 minutos más? Para cuando llegó mi amiga, se había acabado. Tal vez no sea así en tu caso, tal vez me vuelva a suceder algo y no sea así de rápido, pero en esta ocasión, estos procesos que yo te he dicho de prestar atención al momento presente fue muy útil y gracias a eso pude ver lo que mi subconsciente contenía. Bien, en ciertas ocasiones la ansiedad viene de cosas que sí tienes consciente. Fíjate, hay una situación en la familia, hay un evento con el dinero, hay algo que corregir aquí o allá, hay un juicio que te estás haciendo tú misma o tú mismo, el ego está participando, la mente narrativa te está dando mucha lata, está muy activa. Recuerda la mente narrativa, en algunos de mis podcasts la explico perfectamente, y entonces esa mente que habla y habla está muy activa y te está llevando desde el consciente a incomodarte con cosas que sí puedes ver. Es muy diferente a cuando viene del subconsciente. Pero aquí viene un tema muy interesante. Mira, se llama control. El ser humano tiene una gran necesidad de controlarlo todo. Cuando algo sale de su control, cuando él cree que algo está fuera de su capacidad de ser controlado, se desata por lo general este proceso de ansiedad. Esto es mucho más profundo. Mira, yo tengo esta idea de que todos al nacer venimos con un paquete de información. Ese paquete de información lo tomamos de nuestros padres, del entorno, de tu cultura, y entre los 0 y los 6 años se termina de diseñar tu paquete de información. A veces, a través de la vida, te vas a dar cuenta que tu paquete de información te queda chico. Yo lo imagino como una caja. Yo me imagino aquí a mi personaje que de repente la caja me da en el tope de la cabeza y no puedo más con ese paquete de información. Es demasiado pequeño para mí, es demasiado asfixiante para mí. Y entonces tengo la necesidad de romper ciertas creencias, de salirme de ese paquete de información, de abrir la caja y permitir que mi personaje siga creciendo. Esto también te va a generar ansiedad, no solo porque desde una visión distinta empiezas a ver que hay cosas que ya no puedes controlar o cosas que no te gustan de tu sistema, que bien podrías elegir cambiar mucho de lo que antes pensabas que ahora ya no te acomoda. Y cuando te das cuenta que no puedes cambiarlo, que la familia sigue siendo la misma, que el dinero lo percibes de una manera distinta, que ya no te relacionas con él de la misma forma que antes, cuando ves que este personaje quiere crecer y en el medio en el que está no puede, entonces pareciera que todo se te sale de control. Mucho de esto es solamente una visión, una interpretación de la vida. La ansiedad viene de ahí, de tu propia interpretación, de cómo la mente narrativa está leyendo lo que hay alrededor, el campo cuántico. El campo cuántico contiene toda la información que está en tu pasado, en esto que llamamos presente e incluso en aquello que la mente lineal llama futuro. Mucho de lo que contiene el campo cuántico son tus posibilidades, posibilidades de crecimiento, posibilidades de encontrarle un sentido a la vida, posibilidades de que realmente te sientas en tu máxima expansión, en tu mejor versión. La gran posibilidad de que esta vida humana tenga sentido y cuando te vayas de ella, te vayas con plenitud. El campo cuántico contiene todo eso, pero el ser humano con su mente limitada,
con una mente humana lineal, va a entrar en procesos de ansiedad muchas veces porque aquella información que está en el campo a veces es demasiado. Entonces, desde la mirada de Anton Teruel, que lleva 30 años en un proceso de despertar consciente, te voy a decir, oye, muchas veces te vas a sentir que la ansiedad es parte del diario vivir o se presenta con frecuencia. Pero tampoco es tan extraño. Oye, la primera vez que vienes al mundo y que tienes que pasar por un conducto tan estrecho, tu primera emoción fue la ansiedad. Entonces, desde esta mirada de ser humano, te diría yo, permite que el proceso de la ansiedad forme parte de tu vida. No quieras deshacerte de él, intenta más bien comprenderlo. Y también, en el despertar de la conciencia, deja que de vez en cuando te sucedan este tipo de cosas. No estamos intentando ser superhombres o ser súper perfectos e iluminados. Estamos intentando siempre disfrutar la vida a través de sus diversos procesos, de todo lo que te ofrece. Así que hoy te voy a salir con algo extraño. También la ansiedad debe ser vista como un proceso, entre comillas, disfrutable, porque debe ser aceptado como un proceso de sanación. Y cuando yo entiendo que está siendo un proceso que me lleva a ser mi mejor versión, entonces la tomo. Bien, mi primer consejo es, cuando la ansiedad se presente, no te quieras salir, tómala, abrázala, casi agradécela, porque algo te está mostrando. Tal vez puede ser algo muy consciente o inconsciente. Cuando es algo muy consciente, empecé diciéndote que el ser humano tiene una gran necesidad de controlarlo todo. Muy bien, lo primero que tienes que soltar es esa idea absurda que te vende el ego. Debo de controlar esta situación. Mira, no, renuncia al control. Algunas cosas son mm, básicamente necesarias que deben estar bajo control. Ciertas cosas en la vida, ¿sí? Pero hay muchas otras que no te pertenecen, que están en el campo cuántico, como ciertas personas, ciertas situaciones familiares, ciertas situaciones económicas en un país, ciertas situaciones políticas, etcétera. ¿Cuántas cosas hay ahí afuera que tú no puedes controlar, que no debes de hacerte cargo de eso? Yo te diría, hazte cargo de 1 metro alrededor de ti. Aprende a relacionarte bien con 1 metro alrededor de ti. Haz presencia en la vida. Hazte cargo de tus temas. Hazte cargo de tu mente operativa para que resuelva en tiempo y forma. Pero más allá, aprende a soltar. ¿Cuántas veces, si quiero poner este ejemplo, cuántas veces nos estamos preocupando por lo que puede suceder y nunca jamás va a suceder? Se dice que el 80% de nuestras preocupaciones están basadas en miedos psicológicos, cosas que nunca van a suceder. ¿Ves? Esas cosas que conscientemente te generan ansiedad, muchas veces no van a suceder. Entonces, cuando la ansiedad se presenta, contiene información. Tómala, abrázala, revisa. Y si ves que algo que está ahí te molesta en el campo y sabes que te genera ansiedad, empieza por soltar el control. Primero que nada, suelta el control. Desde luego, acepta la ansiedad, no huyas de ella. Y luego, si está en el subconsciente, atención. Atención al momento presente. ¿Qué hay en el campo cuántico? ¿Qué hay en ese lugar, en esa persona? ¿Qué hay en aquello que se está reflejando por ahí? ¿Qué hay? ¿Qué te recuerda? En el momento en que des con aquello que está en el subconsciente, la ansiedad empieza a reducirse, porque ya fue visto. Luego te harás cargo de aquello que debas de trabajar, porque todo implica poner una intención, una atención y un amor. Siempre, todo lo que hablo de trabajarse debe ser con atención, con intención
y con amor. Bien, no te voy a dejar ahí. Quiero que tengas un poco más de información porque es importante desmenuzar la ansiedad para poder pasar a través de un proceso. Recuerda que el cortisol es esa hormona que nos va a llevar a huir, a escondernos o defendernos y está directamente ligada con la ansiedad. Cuando ya entraste en el proceso de cortisol, hazte cargo de ello. Yo siempre digo, y lo has visto en mis podcasts anteriores, hazte cargo de ti. Si quieres responder a la vida bien, con intención, con ganas, hazte cargo de ti, de tu personaje, de tu mente. La mente que narra, la mente que opera y la mente que está presente en el instante. Bien, ¿qué vamos a hacer? Intentar generar una química positiva. Así como el cortisol saltó en un momento dado, hay otras químicas que tú puedes generar y que van a ser herramientas para que puedas salir del proceso de la ansiedad y colocarte de una manera distinta, poder resolver aquello que descubriste. Fíjate, volvemos al ejemplo, a la historia que te conté. Cuando yo me doy cuenta que ese muro está lleno de máscaras y recuerdo que las máscaras que veía con aquel psicólogo que nos estaba tratando a la mamá de mis hijos y a mí, recuerdo que esas máscaras me activaron el cortisol, entonces lo que me queda es entrar en un proceso de sanación que resuelva aquello que me relaciona con el dolor de ese momento. ¿Y qué voy a hacer? Voy a activar 4 químicas en mi cuerpo. Así me hice cargo. Oxitocina, dopamina, serotonina y melatonina. Muy bien. Oxitocina, la química que se deriva de una hormona que tiene que ver con los vínculos. Paso siguiente. Cuando llega mi amiga, me levanto y le doy un abrazo y la saludo con ganas y con entusiasmo. Inmediatamente la oxitocina ya está trabajando, la hormona de los vínculos. Dopamina, agradecimiento, estoy contento. Oye, me van a invitar a comer, a probar una comida muy diferente que ella está dando aquí en Cholula. Pues entonces me conecto con el placer de comer delicioso. ¿Ves? Estoy activando la dopamina. Serotonina. La serotonina se genera en los intestinos, ¿sí? Si tú tienes una buena química que se está generando desde los probióticos que están ahí en los intestinos, se va a generar el 80% de la serotonina en los intestinos. ¡Qué maravilla! Yo voy a comer. ¿Y qué pido? Pido alimentos que van a alimentar bien mi flora intestinal. Prácticamente me estoy haciendo cargo de otra química más, la serotonina, que básicamente es la química de la felicidad. Y luego me queda la melatonina. Bueno, no era el momento de ponerme a dormir, cierto, que es cuando más se genera melatonina. Pero lo que sí pude hacer es relajarme, decir, nada me está sucediendo. No tengo que controlar nada, no tengo que cambiar nada. Por eso te digo que ese evento se cambió así de rápido. El proceso de entrar en la ansiedad cuando estaba yo ahí, se activó profundamente y el simple hecho de ver lo que había en mi subconsciente y luego hacerme cargo y generar una química positiva en mi cuerpo, me llevó a un estado de paz que, créemelo, era totalmente opuesto a la ansiedad. Así que te estoy diciendo ya qué tienes que hacer para generar una química positiva, pero recuerda, primero tienes que ver el proceso que contiene, porque contiene información. Te tienes que hacer cargo de esa información, luego te tienes que mover hacia una química favorable y por último, te doy algunas otras claves. Mira, estoy dando un gran volumen de información porque aquí hay muchas posibilidades de pensamiento. Habrá quien me diga, es que a mí no me acomoda el parar y darle un abrazo a alguien cuando estoy en ansiedad. Ok, está bien. O alguien dice, es que no soy capaz de leer y de ver qué hay
cuando tengo ansiedad, está bien. Entonces te voy a dar más herramientas. Estas herramientas que te voy a dar te van a servir si es que lo anterior no te funciona. Vamos a ver, ¿qué harías si de repente la ansiedad está a tope? Mira, puedes empezar a respirar profundamente, llevando la inhalación hasta el ombligo. Y fíjate, haciendo la exhalación lo más larga posible, de tal manera que vamos a romper la respiración corta. La respiración corta que se queda así a la altura de medio pulmón, la vamos a romper. Vamos a llevar la inhalación hasta el ombligo y luego vamos a hacer la exhalación lenta y profunda. Esa es una. Dos, atención. Te vas a poner sumamente atenta al instante presente, intentando que la mente narrativa no te venda más el juicio y la necesidad de salir del estado incómodo. Te vas a centrar, realmente te vas a centrar en el momento presente. Te vas a concentrar en tu cuerpo, aunque estés sintiendo ansiedad, en tu cuerpo que está en presente, en tu respiración que está en presente, en todo lo que te rodea, que está siendo el marco del campo cuántico que está en presente. ¿Ok? Respiración, atención. Luego, te diría yo meditación, pero probablemente relaciones la meditación con este estar sentado en silencio y que nadie te moleste. Yo doy muchos otros tipos de meditaciones. En los podcasts que he dado antes, ya empiezo a mencionar otras formas de meditar. Te sugiero que entres ahí y averigües cuáles son las formas que te doy de meditación. Meditación, tercer punto. Luego, alimentación. Mira, comer sanamente. Si en el momento en que tú tienes ansiedad, vas y te preparas algo que sea realmente saludable, no sé, una jícama, pum, 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 un poco de limoncito, algo de chile, y empiezas a comer saludable. Y empiezas a comer algo que le informa a tu cerebro que está bien y que es saludable. Va a cortar el proceso. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene del cortisol y está diciendo, no es momento de comer, no es momento de confiar, no es momento de soltar. Te está diciendo todo lo contrario. Por lo tanto, yo le voy a dar una orden directa a mi cerebro. Si es momento de confiar, si es momento de comer, y como lo relaciono con un alimento saludable, créemelo, va a reducir tu proceso de ansiedad. Y luego, tal vez eso no lo puedes hacer en el momento, pero siempre vas a tratar de que tengas suficiente espacio para dormir 6, 7 horas, siempre, todos los días. Porque cuando reduces tu sueño, tu cerebro no se repara correctamente. Y si no se repara correctamente, al día siguiente puedes seguir con los procesos de ansiedad. Y luego te recomiendo mucho movimiento. Y cuando digo movimiento me refiero a movimiento físico y movimiento mental. De inmediato, si el proceso de ansiedad está intenso, muévete, camina, sal a la calle, lleva tu cuerpo a pasear, dale la oportunidad de que se mueva. Algo se tiene que mover. No permitas que se estanque. No dejes que la ansiedad sea el proceso que se queda en uno de tus centros energéticos y ahí se encierra, porque a lo mejor se encierra en el plexo solar, que es muy potente, que contiene fuego, y la ansiedad sumada al fuego te puede generar un estado general de desgaste físico, en donde no te quieres mover. Movimiento. El movimiento debe ser físico, pero también mental. A todo lo posible para que tu mente no se ancle en el miedo a la ansiedad, en el miedo a estar viviendo ese proceso tan incómodo. Mueve tu mente. Ahí sí te recomiendo que la pongas a trabajar en algo específico, algo que te guste, algo que te genere dopamina. Ponte a hacer algo que te guste. Movimiento. Sí, así que estas herramientas que te estoy dando son un adicional más para que sepas cómo permitir el proceso de la ansiedad y salir más rápidamente de él. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Así que Anton Teruel te da siempre un qué y un cómo y te invito a que entres a mi plataforma
Ahí vas a encontrar ya algunos de mis libros que estoy subiendo, algunas masterclass y ya muy pronto voy a subir unas 4 meditaciones para que en tu proceso del despertar sepas muy bien cómo vivir en plenitud. ¿De acuerdo? Te veo pronto. Chao.